de Mérida. Bueno, buenos días, les reitero el título de mi trabajo: es Seroprevalencia de anticuerpos IgG contra Trypanosoma cruzi y factores asociados en perros domiciliados dentro de la ciudad de Mérida, Yucatán. Y mis asesores son el doctor Antonio Ortega Pacheco, la doctora Matilde Jiménez y la doctora Carla Costa Viana. Bueno, como introducción tenemos que la tripanosomiasis americana es una enfermedad zoonótica infecciosa, la cual es causa de un problema en índole de la salud pública. Esta enfermedad se encuentra desde el sur de los Estados Unidos hasta Argentina, en toda América Latina, y hay indicios de esta enfermedad desde tiempos prehistóricos. El agente causal de esta enfermedad es un protozoario hemoflagelado del género Trypanosoma de la especie Trypanosoma cruzi, el cual fue aislado por primera vez por Carlos Chagas hace más de 100 años, y cuyos principales vectores de especies en México son todos estos, y el principal dentro de la península de Yucatán y en el estado de Yucatán, que es el estudio que se llevó a cabo, es el Triatoma diminuata. Este es un insecto hematófago de la familia de Relvidae, el género Triatoma, y 50% de las vías de transmisión es de las vías vectoriales, y en segundo lugar se encuentran las transfusiones sanguíneas, transfusiones de órganos por la vía oral, a la ingesta de las heces de este vector, y la vía transplacentaria, y también por accidente de laboratorio. Dentro de los diferentes reservorios se encuentran los selváticos y de los domiciliarios. Dentro de los selváticos se encuentran los del orden de la Marsupialia, Chiroptera, Rodentia, Lagomorfa, Edentata. Y dentro de los principales reservorios domiciliarios se encuentran del orden carnívora y los primates. El objeto del estudio fueron los caninos. Y bueno, ahí es importante recordar que dentro del hombre este parásito va a presentar, dentro del hombre va a presentar remisiones de parasiticemia durante toda su vida, y dentro del perro las parasiticemias van a ser elevadas durante periodos prolongados, lo cual va a brindar una oferta parasitaria para el vector. Y bueno, en cuanto a reportes epidemiológicos en humanos, hasta el año del 2010 la Organización Mundial de la Salud reportó la existencia de 10 millones de personas infectadas a nivel mundial con esta enfermedad, principalmente en América Latina, donde pues, esta enfermedad es endémica y causó bajas, muertes a otras 10.000 personas, y se encuentran en riesgo otras 25 millones de personas. Esto en América Latina es causa de carga económica elevada debido a la cronicidad de esta enfermedad, y pues existen estas prevalencias de reportes dentro a nivel mundial, como en nuestro país y ya en nuestro estado, en personas, y en perros también se reportan a nivel mundial en México, sobre todo en áreas tropicales como en nuestro estado. Y también es importante recordar que los perros actúan como centinelas para el riesgo de infección de esta enfermedad, tanto doméstica como peridomésticamente, al ser susceptibles a la infección y al ser accesibles para el vector. Y bueno, el ciclo biológico del parásito, del Trypanosoma cruzi, comienza cuando el insecto vector defeca mientras se alimenta, depositando los tricomastigotes metacíclicos, y estos van a introducir por el mismo sitio de picadura. Posteriormente van a invadir las células del hospedero, en donde van a diferenciarse a su forma de amastigote, en donde se van a dividir por fusión binaria, se van a replicar. Posteriormente van a diferenciarse a su forma de tipo mastigote sanguíneo, en donde van a alisar la célula y van a entrar al torrente sanguíneo, en donde se cierra el ciclo cuando otro vector se alimenta de este parásito y lo toma del hospedero infectado, y en el intestino, en la parte principal del tubo digestivo, en la parte media del tubo digestivo se va a diferenciar a su forma de mastigote, en donde también se va a replicar de forma binaria, y posteriormente va a pasar al tubo rectal caudal, la ámpula rectal,
en donde se va a diferenciar cómo tricomastídeo metacíclico nuevamente empieza el ciclo. Y bueno, esta enfermedad dentro de los perros tiene diferentes fases. Dentro de la aguda, esta se presenta dentro de los 5 a 16 días post-infección y se caracteriza por presentar fiebre, anorexia, diarrea, pelaje descuidado, patomegalias, esplenomegalías y arritmias. Y es aquí cuando esta enfermedad presenta elevada parasitemia, por lo tanto se puede detectar por niveles, por diagnóstico directo, microscopía. Y la segunda fase es la indeterminada, que es posterior a estos 16 días y puede durar hasta 27 días en algunos reportes de forma experimental y hasta 2 años en la fase natural. Esta fase se caracteriza por no presentar signos y también se puede detectar por métodos serológicos y moleculares, ya que aquí se encuentra disminuida la parasitemia. Y posteriormente a esta fase indeterminada viene la crónica, que es en donde ya se presentan los signos como las cardiopatías, insuficiencia cardíaca, signos neurológicos como cojera o coma y anomalías en el esófago y estómago, como son los megacolones. Y para el diagnóstico de esta enfermedad en etapa aguda, pues como ya les mencioné anteriormente, la parasitemia se ve elevada, por lo tanto va a ser más cómoda su diagnóstico con métodos directos como el examen en fresco, el xenodiagnóstico y el hemocultivo. Y para las fases indeterminada y crónica, como la parasitemia se ve disminuida, pues son convenientes los métodos serológicos y moleculares, en este caso PCR y en este caso fluorescencia indirecta o blot, ELISA, hematografía. Y para el tratamiento se encuentran conocidos fármacos para la etapa aguda, dentro de humanos y perros. Se maneja el halopurinol, el nifurtimox, el besnidazol. Estos solo tienen la gran desventaja de que se pueden utilizar solo dentro de la fase aguda y pues tienen muchas contraindicaciones que son para el embarazo, la lactancia, afecciones hepáticas, renales, cardíacas, respiratorias y con pacientes con hipersensibilidad a dichos medicamentos. Y para perros se presenta el aceturato de liminaceno, la suramina, la cistamina de megalsenoxidasa, posaconazol combinado con amidarona, robaconazol, y estos van a reducir la expresión de lesiones en tejidos cardíacos y también existen compuestos naturales como extractos de plantas de maíz, extractos de seno villosa, de carica papaya, y vacunas aún no existen, todas se encuentran en fase experimental y son vacunas con estudios de ADN. Y bueno, para el control, sobre todo en las zonas endémicas, es importante eliminar los refugios de vectores, colocar mosquiteros, muy importante la limpieza y tapar las rajaduras y todo aquello que pueda contribuir al aislamiento de los vectores, y así como fumigaciones 1 o 2 veces al año. Y bueno, el objetivo general de mi trabajo es determinar la seroprevalencia de anticuerpos IgG contra Trypanosoma cruzi y los factores asociados a la enfermedad en la población de perros con propietario en la ciudad de Mérida. Y los objetivos específicos son estimar la seroprevalencia de anticuerpos IgG e identificar los factores asociados a los perros positivos. La estrategia experimental fue un muestreo de perros con propietarios para la obtención del suero de sangre completa. Se les aplicó una prueba de ELISA indirecta como tamiz, los negativos se desecharon, los positivos fueron confirmados con la prueba de Westerblot y posteriormente se aplicó estadística descriptiva. El lugar de estudio fue dentro de la zona metropolitana de Mérida, en donde el clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano, temperatura promedio de 33 grados centígrados y la altura sobre nivel de 6 metros sobre nivel del mar. Y pues la población de estudio fue un muestreo con conveniencia de 370 individuos perros con propietario provenientes de esta zona. Para la recolección y procesamiento de las muestras se obtuvo 5 mililitros de sangre completa de la vena cefálica en tubos Vacutainer. Para la obtención del suero se realizó una centrifugación de 2.700 gravedades por 5 minutos y se determinó la edad, el sexo y el domicilio de los perros según la información adquirida por los propietarios. Y bueno, la prueba de ELISA se llevó a cabo con
un estuche comercial de Laboratorios Werner de Rosario, Argentina, Chagatest de lista recombinante, el cual el fundamento principal es la detección de anticuerpos presentes. La placa viene previamente sensibilizada con el antígeno, a la cual se le va a agregar el suero problema. Posteriormente se le agrega un conjugado con peroxidasa de rábano para la detección, y en los casos positivos se les agrega un sustrato color y van a cambiar. Esto se va a leer bajo espectrofotómetro 450 nanómetros. Los resultados que arrojó fueron un 12.16% del total de los perros fueron reactivos, los cuales se confirmaron con la prueba de Western blot, para lo cual se utilizó cultivo axénico de formas y cigotas de Trypanosoma cruzi de la cepa H4 del laboratorio, las cuales se listaron para obtener las proteínas totales del parásito. Posteriormente se prepararon geles dodecrilsulfato de sodio para posteriormente correrlas electroforéticamente para la separación en kilodaltons. Se colocó un marcador de peso molecular de proteínas, y posteriormente se transfirieron estas proteínas a una membrana sólida, en este caso nitrocelulosa, y posteriormente se bloqueó con leche con buffer y leche al 1%, y posteriormente se dejó secar, se secaron en tiras para hacer la inmunodetección individual de cada perro, y esto se hizo en una dilución de 1 en 100 del suero, esto conjugado con antiinmunoglobulina G, especie específica en este caso del perro, marcado con fosfatasa alcalina en una dilución de 1 en 5000, y pues los positivos, al confirmarse, al colocar los sustratos NBT y SIP, van a colorar en una forma oscura, y se consideraron positivos cuando al menos 5 bandas de un grupo de 10 fueron reactivas. Se consideró indeterminada cuando la muestra se reconoce en 4 bandas antigénicas, es decir, se desecha o se vuelven a analizar, y negativo cuando no muestra reactividad. Aquí les muestro un ejemplo. Este es el marcador de peso, el primer carril. El segundo carril, perdón, el número 1 es el control negativo, el control positivo, el segundo es el control negativo, el tercero es el control del anticuerpo, y del 4 al 8 son pacientes reactivos confirmados. Y bueno, estamos cumpliendo con el estándar de oro marcado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2010, donde dice que para el buen diagnóstico de esta enfermedad, las pruebas, 2 pruebas en paralelo serológicos sirven como estándar de oro. Y bueno, en cuanto a los resultados, en nuestro análisis estadístico fue un estudio transversal con estadística descriptiva para determinar la prevalencia de anticuerpos IgG contra Trypanosoma cruzi, utilizando estas 2 pruebas en paralelo para considerar los verdaderos positivos, y para determinar las diferentes asociaciones de las variables como edad, sexo y zona del domicilio de los perros. Se realizó la Chi-cuadrada OR con un intervalo de confianza del 95%, un valor P menor a 0.05, con el programa estadístico SPSS B15. Bueno, los resultados que obtuvimos del 12.16% coinciden con los perros estudiados en Costa Rica, en Colombia y en Mérida, en perros callejeros endémicos y de propietario ya dentro de esta ciudad. Y en cuanto a la edad, aunque no hubo diferencia estadística significativa, estos reportes coinciden con los encontrados por Google y colaboradores en el 2007, en donde los perros mayores o igual a 2 años se presentan con mayor frecuencia en esta enfermedad, y también coincide con lo reportado por Estrada y colaboradores en el 2010, donde nos dice que a mayor edad, mayor incremento de IgG. Y para la zona del domicilio, pues se analizaron las 4 zonas, A y B, noroeste y noreste, C y D para las del sur, con suroeste y sureste, y pues estos resultados coinciden con los de Jiménez en el 2008, en donde las zonas del sur son las que se ven más afectadas, y como conclusión tenemos que la Trypanosoma americana está presente en perros domiciliados en Mérida, dentro de la zona metropolitana. Esto puede deberse a la adaptación del vector y pues también a la situación socioeconómica que se encuentra en el sur. Aquí se puede observar los niveles desde muy alto en negro y desde muy bajo hasta el más claro. Pues sería todo.
tu estadístico es descriptivo, ¿no? ¿Qué significa el valor de P? Porque veo que refieres que tienes valores menos de 0.05 y en una tabla aparece un valor de 0.06. Sí, es lo que comenté. Pero digo, ¿qué es lo que resulta de ese valor? ¿Son diferencias entre zonas o qué? Sí, cuando estoy hablando de las diferencias en cuanto a las zonas, sí, son 4. ¿Sí? La diferencia de las zonas. Nosotros es la diferencia de la edad igual. ¿Cómo? O sea, ¿qué significa si tu valor de P es menor o mayor de 0.05 con respecto a esta? Sí, menor a 0.05 es significativamente diferente. ¿Qué variables? Las variables está preguntando. ¿Qué variables mediste para decir que una es diferente con la otra? Okay. Sí. Aquí medí las del sur. Se comparó la de mayor frecuencia contra las de menor. Es decir, la D es diferente estadísticamente de las demás. Igual la C. O sea, entre estas no hay diferencia y entre estas sí hay. Son las de mayor valor. O sea, se presentan más en el sur que en el norte. Esa es la diferencia. Sí. Bueno, es que mi duda era con respecto a si los valores también son correspondientes o no son correspondientes con respecto a ello. Porque de eso depende si en verdad hay diferencia realmente significativa o no. Entonces, pues ella sí era que refleja un poquito más eso. Porque se me hace que sí está muy cercano a 0.06. Sí, o sea, estadísticamente como es esto de 0.05 para abajo son diferentes estadísticamente. Por ejemplo, en el anterior eran 6. Aquí estadísticamente pues no es significativo, sin embargo hay una diferencia. ¿Alguna pregunta más? Si no hay alguna pregunta y si no hay alguna otra cosa que no sepa, como que canceló, supongo que pues con esto se concluye la presentación.